Fundamentalmente en el sector salud igualmente funciona la macroeconomía. Cuando hablamos de la macroeconomía, particularmente estamos hablando del sector gubernamental, el presupuesto que llega a asignar el gobierno para el funcionamiento de los diferentes componentes del Sistema Nacional de Salud. ¿Listo? Cada año el gobierno inclusive hace una asignación presupuestaria. Particularmente esa asignación presupuestaria más viene para el sector público, con recursos del Tesoro General de la Nación. Ahora, para la seguridad social también existen recursos, pero esos recursos no vienen a través del Tesoro General de la Nación, sino que vienen más propiamente de lo que es el aporte patronal que realizan las diferentes empresas por cada uno de los trabajadores que trabajan al interior de una institución. ¿Listo? Entonces, sobre esto vamos a ver un poquito más adelante con un poquito más de detalle esto que les decía. Eso, si lo podríamos ubicar como la macroeconomía, perfecto. Pero todos esos recursos los tenemos que llevar ya al sector salud de manera específica, a los hospitales, a los centros de salud. Allí ya vamos a empezar a hablar de lo que es la microeconomía, ¿ya? Entonces, con ese contexto, jóvenes, empecemos primero a ver esto de la economía de la salud, ¿ya? Ahí ven ustedes en la foto, por ejemplo, estamos en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Se está monitoreando seguramente a un paciente y por lo tanto la economía de la salud, ¿ya? Es la aplicación y puesta en marcha de las teorías, de las herramientas y los conceptos de la economía en los sistemas de salud. Entonces, todo lo que hemos venido hablando, ya en la parte teórica, en la parte de herramientas que deberíamos utilizar y los conceptos de economía, todos esos conceptos los llevamos particularmente a los establecimientos de salud. ¿Quiénes tienen que precautelar el buen funcionamiento económico al interior de las instituciones? Las máximas autoridades. Si estamos hablando del hospital de clínicas, el director del hospital de clínicas tiene que tener la capacidad de hacer un manejo adecuado, ¿sí?, de la economía o de la asignación de recursos que se dan en este caso al hospital de clínicas, ¿ya? Por lo tanto, la economía de la salud es la asignación. Alguien le va a asignar. Y la distribución de los recursos financieros en el sistema de salud. ¿Listo? Fíjense ustedes si esos recursos vienen del Tesoro General de la Nación. Entonces, una vez que el Tesoro General de la Nación desembolsa todos esos recursos, va a hacer entrega seguramente, en este caso, a los gobiernos departamentales, para que los gobiernos departamentales esos recursos manejen en el funcionamiento de los hospitales de tercer nivel. Pero también va a haber la asignación de recursos a los gobiernos municipales, para que los gobiernos municipales con esos recursos hagan funcionar los centros de salud y además hagan funcionar los hospitales de segundo nivel. Entonces, por eso se habla de la asignación, de que están asignando y eso se tiene que distribuir. Y en el caso de la seguridad social, lo mismo. Si estamos, por decirles, en la caja donde yo estaba, en la caja de salud de la banca privada, todas las instituciones que están afiliadas a la banca privada, cada mes hacen su aporte a la caja de salud. Nos llega la cantidad de recursos. Esos recursos, ¿qué tenemos que hacer en la caja de salud de la banca privada? Los tenemos que asignar y los tenemos que distribuir. ¿Y cómo los vamos a distribuir? Los vamos a distribuir, por ejemplo, cierta cantidad de recursos a lo que son los policonsultorios y otra cantidad de recursos a lo que es el funcionamiento de la atención hospitalaria. Porque en la seguridad social no está dividido los hospitales con el gobierno departamental y los policonsultorios con el gobierno municipal. No está asignado, manejado de esa manera. En la seguridad social es uno solo. Por lo tanto, cada una de las cajas tiene que asignar y distribuir recursos entre sus hospitales y sus policonsultorios, ¿ya? Por lo tanto, la economía de la salud es la aplicación de la economía en temas de salud, en temas de dar cobertura a los problemas de salud que tienen los pacientes. Y siempre en función de ¿qué? De poder solucionar los problemas de salud, ¿ya? Si un paciente requiere, por decirse, un marcapaso,
yo con seguridad que voy a necesitar recursos. Esos recursos los tengo que utilizar y a partir de la utilización de esos recursos voy a poder acceder a un marcapaso y por lo tanto se va a poder hacer un implante de ese marcapaso en un paciente y a través de ese procedimiento estoy en condiciones de ¿qué? De solucionar el problema de salud de los pacientes. Entonces, fíjense, el aspecto económico juega un papel importante, particularmente en las atenciones que se da a nuestra población, tanto en las cajas de salud como en el sector público, jóvenes, ¿ya? Ahí tienen ustedes un otro concepto, la economía de la salud es la ciencia. ¿Por qué es ciencia la economía de la salud? Porque también tiene una serie de conocimientos y esos conocimientos los tenemos que llevar a la práctica, ¿ya? Es la ciencia que integra, ¿qué cosa? Las teorías económicas, las teorías sociales, clínicas y epidemiológicas, a fin de establecer mecanismos de producción, de distribución y financiamiento de los servicios de salud. Entonces, esos recursos que nos asignan, ya sea por aportes o ya sea que vengan de lo que es el Tesoro General de la Nación, nosotros lo tenemos que utilizar en función de los problemas de salud que tenemos con nuestros pacientes, desde un punto de vista clínico y desde un punto de vista epidemiológico. Esos recursos los podemos utilizar con fines de establecer la medicina curativa o establecer la medicina preventiva, pero se tienen que utilizar esos recursos en la finalidad de ¿qué? De poder alcanzar objetivos y de poder solucionar los problemas de salud de la población que demanda atención médica. Entonces, la economía de la salud es importante en el funcionamiento de nuestros establecimientos de salud, ya sean centros de salud, ya sean hospitales, ya sean policonsultorios. Si no hay recursos económicos, jóvenes, difícilmente vamos a poder hacer funcionar este tipo de establecimientos. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la economía de la salud? ¿Qué objetivos tiene? ¿Ya? Primero, busca ¿qué? Mejorar el acceso a los servicios de salud. A que esos establecimientos de salud tengan capacidad para poder atender toda la demanda de atención que plantea la población que requiere estos servicios. Entonces, el objetivo de la economía de la salud es utilizar esos recursos para mejorar el acceso de la población a los servicios de salud. Un otro objetivo es mejorar la oferta de los servicios de salud. ¿Qué quiere decir? Que los establecimientos de salud deberíamos de ofertar servicios. ¿Listo? Por decirles, yo estoy allí en Oruro, deberíamos de ofertar la atención para la especialidad de oncología. Pero para ofertar la atención en la especialidad de oncología, ¿qué necesito? Recursos económicos. Entonces, el objetivo de la economía también busca mejorar la oferta de los servicios de salud. En la medida como yo gestiono más recursos financieros o económicos, tengo la posibilidad inclusive de poder hacer y mejorar la oferta de los servicios. Es decir, esto más nosotros les podemos dar a ustedes dentro del proceso de atención. Un otro objetivo es, busca mejorar la eficiencia de los servicios de salud. Es decir, que los servicios de salud tengan la capacidad de resolver problemas, de no estar haciendo volver a los pacientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuanto más recursos tengo, yo tengo la posibilidad, ¿saben qué? De poder acceder a que se hagan estudios casi de manera inmediata y por lo tanto resolver los problemas de salud. Es decir, esos recursos tienen que apuntar a lo que es la eficiencia en el funcionamiento de los servicios de salud. El otro objetivo de la economía es concientizar al usuario en el uso de los servicios. ¿Listo? Especialmente esto no se da en el sector público, pero en la seguridad social sí. En la seguridad social los asegurados a veces hacen abuso, particularmente de la atención médica. Y ellos particularmente se han metido en la cabeza y dicen, como mi marido aporta a la caja de salud, por lo tanto voy a aprovechar y voy a hacer las consultas en las diferentes especialidades. Y la pregunta es, ¿y está justificada la consulta en las diferentes especialidades? En muchos de los casos no. Y por lo tanto, ¿qué se tiene que hacer? Concientizar a la población. Está bien que la persona tenga su seguro, pero ese su seguro utilícelo
cuando realmente usted necesite. Pero no lo utilice por decir que tengo que aprovechar. Eso no es un concepto de lo más adecuado. Aunque ustedes no me crean sobre este problema, yo en la banca privada tenía pacientitos que venían, olvídense, si por ellos fuera, casi me venían cada día a la consulta médica, en diferentes especialidades. Y nosotros a través del sistema informático detectábamos. Al finalizar un año, por ejemplo, o por si al finalizar los primeros 6 meses del año, sacábamos la estadística. ¿Qué paciente tiene la mayor cantidad de consultas? ¿Listo? Fíjense ustedes, 6 meses tiene aproximadamente ¿cuánto? 160 días. ¿Listo? Teníamos pacientitos que en 6 meses habían acumulado 100 consultas. Oiga, fíjense ustedes, 100 consultas en 160 días. Eso a que sí es un uso excesivo del centro de salud. Entonces, ¿qué hacíamos? Identificábamos a la paciente y también identificábamos los diagnósticos que habían establecido los médicos y en función de eso teníamos que tomar medidas. Y finalmente a este tipo de paciente decíamos, señora, a partir de hoy usted no puede acceder a la atención médica en ninguna de las especialidades de manera directa. Usted va a ir a las diferentes especialidades cuando su médico tratante lo requiera. Entonces, ¿qué nos iban a decir? No nos iban a decir que somos injustos, que nosotros les estamos discriminando. No, un ratito. Nosotros le estamos direccionando porque esa persona no estaba haciendo un uso adecuado de la consulta médica. ¿Se dan cuenta? Entonces, solo con eso las señoras empezaron a moderarse, empezaron a no hacer un uso excesivo de la consulta médica, porque eso, el hecho de que hagan un uso excesivo de la consulta médica, jóvenes, influye también en el aspecto económico, porque no es únicamente consulta médica, ¿no ve? Es laboratorio, es ecografía, es medicamentos. Pero si tú sumas todo eso, cuánto cuestan los medicamentos, cuánto cuestan los laboratorios, cuánto cuesta la ecografía, cuánto cuesta la consulta médica, si todo eso sumas, es un determinado monto de dinero. Y si ese monto de dinero lo estamos gastando de manera no justificada, ¿qué quiere decir? Que no estamos haciendo un buen uso de los servicios de salud. Entonces, también el objetivo de la economía es concientizar al usuario. Decir, señora, si bien es cierto, le podemos dar todas las atenciones, pero no a partir del uso abusivo o excesivo que usted haga de la consulta, a partir del requerimiento real que usted tenga. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, todos estos objetivos, ¿a través de qué podemos alcanzar un buen manejo económico? A partir de reducir los costos de las prestaciones, jóvenes. Es tremendamente importante empezar a reducir los costos de las prestaciones. ¿Qué tal si yo tengo un doctorcito que me pide tomografía y me pide resonancia magnética en el mismo paciente? La pregunta es esta, al doctor le tendría que preguntar, a ver usted, justifíqueme por qué tomografía y por qué resonancia magnética. O dígame usted, ¿por qué no una de esas dos cosas, pero no las dos? No, es que doctor, la paciente me está pidiendo. No, un ratito. La paciente no tiene por qué pedirme. Entonces, si la paciente me pone música, me pone a bailar yo también música, ¿no ve? Entonces, aquí el médico tiene que saber y tiene que estar muy consciente del manejo racional de los recursos, jóvenes. Un otro problema que también los médicos incurren, saben que es, jóvenes, en las pruebas de laboratorio. Agarran y empiezan a pedir 10, 15, hasta 20 pruebas de laboratorio. Y cuando esas pruebas de laboratorio cruzamos con un diagnóstico, para ese diagnóstico es suficiente 3 o 4 pruebas. Y cuando le preguntamos al doctorcito, ¿pero por qué estás pidiendo 15 pruebas? En muchos de los casos, mis colegas me decían, por si acaso estoy pidiendo. ¿Dónde les han enseñado, pues, a mis colegas a pedir exámenes de laboratorio por si acaso? Eso en ninguna parte les han enseñado. Eso no es un manejo adecuado. Por lo tanto, jóvenes, aquí se tiene que trabajar en lo que es la reducción de los costos de las prestaciones. Y nosotros en la banca privada nos iba muy bien con esto. ¿Saben por qué?
por nuestro sistema informático. Pero ya me imagino en la Caja Nacional, en la Caja Petrolera, oiga, ¿cómo controlan si no tienen un sistema informático? De manera manual, olvídense. Y por lo tanto, los recursos que manejan no siempre les alcanzan, pues, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Otro, reducir las barreras técnicas. La capacidad resolutiva, fundamentalmente. Aquí yo creo que a los colegas hay que exigirles cada vez capacidad resolutiva. ¿Listo? ¿Y cómo uno se da cuenta? Que a veces el médico diagnostica, pone diagnóstico presuntivo y diagnóstico definitivo. Yo siempre a mis colegas les decía, oiga, yo les apuesto a ustedes por el diagnóstico definitivo, en una sola consulta. Salvo que la patología sea tan especial, ya está bien, llegamos al diagnóstico definitivo en una segunda consulta. Porque en la primera consulta vamos a hacer todo el examen, vamos a pedir exámenes de laboratorio, pero en la segunda, con el examen clínico y el examen de laboratorio, deberíamos de llegar al diagnóstico definitivo. Y pregunto, ¿se está dando ese tipo de situación en nuestros establecimientos de salud? No. Hay pacientes que ya están bastante tiempo que ni siquiera tienen un diagnóstico. La capacidad técnica o la capacidad resolutiva de mis colegas, ¿en qué medida, en qué nivel está? Incluso muchos de mis colegas últimamente hasta se han olvidado de hacer cursos de actualización y a veces no les está funcionando bien los conocimientos que tienen. Entonces, son elementos jóvenes que influyen en temas económicos en el funcionamiento de un establecimiento de salud, ¿cierto? Luego, reducir las barreras organizacionales. Oye, pucha. Fíjense ustedes, el ejemplo que tenemos del hospital de clínicas. Las filas largas, ¿eso es por qué? Por una desorganización que existe al interior del hospital de clínicas. O posiblemente por falta de consultorios, o posiblemente hasta por falta de especialistas. Pero hay barreras organizacionales. Y esas barreras organizacionales también, en muchos de los casos, influyen de una u otra manera en temas relacionados con la economía de los servicios de salud. ¿Ya? Ahora bien, aquí tienen ustedes los usos de la economía de la salud. ¿Para qué? ¿En qué medida vamos a utilizar la economía de la salud en nuestros establecimientos? ¿Ya? Fíjense las fotos, a ver. En una de ellas hay gente que está en una sala de espera, ¿no? Sentaditos esperando. Y en la segunda fotografía hay una paciente que está a punto de ingresar, ¿dónde? A que le hagan un estudio. Parecería ser un estudio de resonancia magnética, fíjense ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los usos de la economía de la salud? Atender las necesidades en salud. La población va con diferentes patologías y esas diferentes patologías requieren lo que es la atención en salud. No es lo mismo atender a un paciente que tiene diarrea que a un paciente que tiene, por ejemplo, cálculos en la vesícula biliar. En el primer caso voy a hacer toda una atención clínica únicamente. Y en el segundo caso tengo que hacer una intervención quirúrgica. ¿Listo? La economía de la salud también tiene que ver con la oferta de los servicios de salud. ¿Listo? Qué lindo sería que en el hospital de clínicas me oferten, por ejemplo, para poner un ejemplo, trasplantes renal. Pucha, qué lindo, ¿no? Al día que yo tenga la posibilidad de llevar a un paciente y a que a ese paciente le puedan hacer trasplante renal. Pero para eso requieren al interior del hospital de clínicas tener un buen quirófano, no uno, dos quirófanos bastante buenos, tener salas de internación especiales, porque no es cualquier sala de internación para los pacientes que tienen trasplante renal, y además necesito tener profesionales especializados en trasplante renal. Todo eso, por ejemplo, que amerita tener recursos para poder organizarme y tener el servicio, por ejemplo, de trasplantes renal con buenos profesionales, con buen equipamiento, con una buena sala de internación y con dos buenos quirófanos. Entonces, fíjense ustedes que la economía también juega un papel importante en la oferta de los servicios de salud. También la economía me sirve para generar la efectividad de las atenciones, ¿ya? Hay muchos pacientitos, por ejemplo, no están pudiendo resolver su problema de salud porque no tienes dinero para hacer estudios, ya sea de laboratorio, de ecografía o de tomografía, especialmente en el sector público, jóvenes. Entonces la gente, ¿a que sí?
no tiene ese tipo de limitaciones y eso influye negativamente en función de poder alcanzar buenos resultados, ¿ya? Ahora, el otro elemento de la economía de la salud es racionalizar los gastos y costos de atención. Esto aquí sí yo creo que es el desafío mayor, saber racionalizar los gastos y costos de atención. ¿Listo? Particularmente todos pensamos que cuanto más recursos deberíamos de utilizar los recursos a manos abiertas, ¿no, jóvenes? Si uno no cuida los recursos que tiene, no hay dinero que alcance. Y fundamentalmente, si ese dinero no lo están utilizando de la manera más adecuada, peor todavía la cosa. Por eso inclusive se habla de la salud económica de las instituciones. Cuando una institución tiene una buena salud económica, cuando esos recursos me alcanzan para cubrir las necesidades que tengo en la atención de mis pacientes al interior de una institución o de un establecimiento de salud. Entonces, fíjense ustedes, son conceptos básicos o elementos básicos y fundamentales en el funcionamiento de un establecimiento de salud, ¿ya? Un otro uso de la economía, distribuir recursos por niveles de atención, eso es cierto. ¿Saben quiénes utilizan más recursos en el proceso de atención? En la atención hospitalaria, en relación a la atención ambulatoria. Los centros de salud requieren recursos, sí, pero no en la misma cantidad que un servicio de atención hospitalaria. Porque en los hospitales se incurren mayores gastos, jóvenes. Fíjense ustedes, en los centros de salud no tengo pacientes internados, pero en los hospitales sí tengo pacientes internados. Y a estos pacientes internados les tengo que dar cama, les tengo que poner luz, agua, limpieza, les tengo que dar alimentación, jóvenes. Y además estos pacientes van a estar internados y me van a utilizar quirófanos, me van a utilizar laboratorios, todo eso me va a incurrir en mayor cantidad de recursos humanos, recursos financieros que se requiere para el funcionamiento. Por lo tanto, la distribución de los recursos económicos por niveles de atención es tremendamente importante, jóvenes. ¿Listo? Inclusive en los centros de salud posiblemente no tengo médicos especialistas, pero en los hospitales sí tengo médicos especialistas. Y el médico especialista en nuestro país recibe inclusive un pago por concepto de categoría profesional. Entonces, yo tengo un médico especialista en un hospital y además tiene la calificación de categoría profesional, su sueldo es mucho más alto en relación a un otro médico que no tiene categoría profesional y que está en un centro de salud. Entonces, fíjense ustedes, estamos hablando de recursos económicos. Ahora, también distribuir los recursos económicos según el perfil epidemiológico. No es lo mismo manejar recursos económicos en pacientes que tienen enfermedades transmisibles, donde existen microorganismos, con la utilización de ciertos medicamentos, yo puedo curar a estos pacientes, versus pacientes que tienen enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, los diabéticos, los hipertensos, los pacientes que tienen insuficiencia renal, los pacientes que tienen patología oncológica, por ejemplo. Fíjense ustedes, la cantidad de recursos que yo necesito fundamentalmente para atender a los pacientes que tienen patología o enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas o enfermedades oncológicas es mucho más alto en relación a la atención de pacientes que me están viniendo por un problema de tuberculosis, por un problema de diarreas, por un problema de, no sé, gastritis, para ponerse un ejemplo. Entonces, fíjense que los recursos económicos también dependen de lo que es el perfil epidemiológico, jóvenes. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuáles son los usos de la economía de la salud? ¿Listo? Particularmente los usos se distribuyen en administrar las fuentes y destinos de los recursos. Al interior de un establecimiento de salud siempre van a encontrar ustedes fuentes de financiamiento y el destino que se está dando a esos recursos financieros. En el sector público, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? El Tesoro General de la Nación. En la seguridad social, ¿cuál es la fuente de financiamiento? El aporte que realizan las empresas por sus trabajadores. Ahora, ¿qué destino se da a esos recursos? Esos recursos en el sector público y en la seguridad social, ¿cómo estamos haciendo llegar a los diferentes servicios, a los diferentes hospitales o a los diferentes centros de salud? ¿Ya? Ahora bien,
Un otro uso de la economía de la salud, distribuir el presupuesto por establecimientos y servicios. Nos asignan un presupuesto, ese presupuesto hay que manejarlo en función de lo que son los hospitales y en función de lo que son los centros de salud, ¿ya? Cuantificar el gasto en los diferentes servicios. Fíjense, al interior de un hospital, entre los servicios existen diferencias. La unidad de terapia intensiva es el que nos hace incurrir en mayor cantidad de gastos, en relación, por ejemplo, al servicio de cirugía. Porque cirugía también nos hace gastar bastante, porque el paciente tiene que ser operado y para que el paciente sea operado se requieren muchos materiales, muchos insumos. ¿Listo? No ocurre lo mismo, por ejemplo, con el servicio de medicina interna, que gastamos, pero no gastamos en la misma magnitud como el servicio de cirugía o como el servicio de terapia intensiva. Entonces aquí dice cuantificar el gasto en los diferentes servicios. ¿Quién tiene que liderizar esa cuantificación? El director del hospital, jóvenes. No, pero es médico, doctor, pero por eso ese médico tiene que tener por lo menos nociones de lo que es economía. Si no tiene nociones, no se meta pues en ese baile. ¿Ya? Por eso ves, nuestros hospitales funcionan mal, porque hay mucha gente que no tiene ni idea de esto. Y bueno, pues por eso también no funcionan bien nuestros hospitales, jóvenes. ¿Ya? Luego, analizar a los proveedores de los servicios. ¿Quiénes están dando los servicios? ¿Listo? ¿Quiénes están proveyendo los servicios? Entonces, esto también es importante en cuanto a los proveedores de servicios, jóvenes. ¿Listo? Ahora, analizar servicios y productos que se compran. Fíjense usted, nosotros en la banca privada no teníamos todos los servicios. Yo necesitaba trasplante renal. Ni en mi clínica, aquí en La Paz, no lo hacíamos. Generalmente yo compraba servicios. ¿Dónde? En Cochabamba, en la clínica belga o allí en Santa Cruz. Y cuando compraba de la clínica belga, a la clínica belga pedía la cotización, le decía por cuánto me pueden hacer un trasplante renal. Y me costaba, ¿saben cuánto, jóvenes? 130,000 bolivianos, la cirugía de trasplante renal. Y además, mi asegurado que tenía que hacer, por su lado, tenía que conseguirse un donante de riñón, por su parte, un donante por su parte. Yo lo único que hacía es cubrirle todo el proceso de atención, de intervención médica, todos los medicamentos que vayan a utilizarse. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Comprando servicios. ¿Se dan cuenta? No es necesariamente que yo debería de tener en mi clínica el servicio para hacer trasplantes renal. Si no tengo muchos pacientes, si no todos los días no se están operando de trasplantes renal, ¿para qué voy a tener un servicio? Que se va a ir llenando inclusive mi quirófano de polvo, jóvenes. Entonces aquí existe el manejo económico también en función de lo que es, ¿qué cosa? La compra de servicios, jóvenes, ¿listo? Un otro elemento que también exige la economía, inclusive hasta en nuestra vida particular, los ingresos y los egresos. Los ingresos y los gastos, si ustedes quieren. Si me ingresa cada mes, por decirles, 1,000 bolivianos, de esos 1,000 bolivianos, ¿cómo estoy gastando? No estoy gastando más de los 1,000 bolivianos, oiga, ¿y de dónde sacando para gastar más de 1,000 bolivianos? Me estoy prestando. Eso no es un buen manejo económico. ¿Y saben cuánto es un buen manejo económico? Tengo 1,000 bolivianos de ingreso. Estoy gastando únicamente 600. Ah, perfecto. Tengo un saldo positivo de 400. Eso es que es un buen manejo económico. ¿Listo? Luego, analizar las inversiones, equipamiento, medicamentos y otros. Y cuando hablamos de inversiones, jóvenes, aquí no se trata pues de comprar equipos. Y les voy a poner un ejemplo, y esto no es mentira, no sé cómo estará. El Seguro Social Universitario La Paz. Hace unos 10 años o tal vez 12 años atrás, ha comprado un tomógrafo. Y ese tomógrafo nunca ha funcionado todos los días de la semana. Hacían funcionar únicamente un día a la semana. Entonces, ¿para qué han comprado un tomógrafo? Para hacer funcionalmente un día a la semana. Porque ese tomógrafo tiene un costo bastante elevado. Ese tomógrafo requiere de profesionales especialistas. Ese tomógrafo requiere un ambiente especial donde debería de funcionar y hacerse las tomografías. Entonces la pregunta, ¿ha hecho una buena inversión? No. Porque han gastado cualquier cantidad de plata para muy poco trabajo.
a esos ejecutivos a que sí les pondría la soga al cuello y allí a que sí les ahorcaría, porque ¿para qué han hecho este tipo de inversiones? Pero porque necesitaban, si necesitaban, era mejor pues, comprar servicios particulares. En una ambulancia me lo llevaba a mi paciente a un servicio particular, me lo hacían la tomografía, me lo volvía a llevar a mi paciente y listo. Hubiese gastado mucho menos. Entonces, también desde un punto de vista económico, esto de las inversiones es tremendamente importante, jóvenes. ¿Listo? Ok, seguiremos. En la economía de la salud, es una disciplina científica que aborda temas como el financiamiento. En la economía de la salud ustedes van a ver temas como el financiamiento. También la economía de la salud se preocupa, ¿saben de qué? De la producción, de la distribución y del consumo de bienes y servicios. Estos 4 elementos, jóvenes, en cualquier hospital ustedes los pueden encontrar. En el hospital de clínicas, financiamientos, ¿de qué sirve? Pues recursos. No sé cuántos de recursos estarán recibiendo, no sé si son recursos suficientes para que funcione el hospital de clínicas o no lo son recursos suficientes. Pero también el hospital de clínicas, ¿qué tiene que hacer con ese financiamiento? Tiene que producirse. ¿Y la producción en qué se traduce? En la cantidad de intervenciones quirúrgicas, en la cantidad de consultas médicas, ¿sí? En la cantidad de pruebas de laboratorio, en la cantidad de estudios de radiología, todo lo que ustedes quieren, eso es producción, jóvenes. Y fundamentalmente la producción básica, por ejemplo, yo he contratado un médico a medio tiempo, me tiene que atender 12 pacientes en sus 3 horas de trabajo. Pero si ese médico me está atendiendo, en vez de atender 12, me está atendiendo 4 pacientes, su producción es baja, no me conviene. A eso se refiere, joven. Ahora, la distribución de los recursos también es importante, jóvenes. Hay que dar recursos a aquellos servicios donde más se requiere, pero con la advertencia de que me manejen de la manera más racional esos recursos. ¿Listo? Y también el consumo de bienes y servicios. En los hospitales, las 24 horas del día, en algunos casos hay algunos ambientes donde tienen que estar con luz encendida. Tiene que haber servicios de agua. Pero hay algunos consultorios que en horas de la noche no están funcionando y no tienen por qué estar con luz. Apáguenlos, pues. Por lo menos están contribuyendo a que no se gaste montos elevados en el consumo de energía eléctrica. Pero también a veces la actitud del personal no siempre es la más adecuada. Como es estatal, no importa, ¿acaso es mío? Esto es del Estado, así que problema de ellos. No se trata de eso, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el objeto de estudio de la economía de la salud es el uso óptimo de los recursos para la atención de enfermedades, para la prevención y la promoción de la salud. Ahí está inclusive en letras mayúsculas. Uso óptimo de recursos. ¿Cómo optimizamos la utilización de esos recursos, jóvenes? ¿Listo? Ok. Luego tenemos acá, ¿qué hace un economista de la salud? En los hospitales encontramos particularmente en la unidad administrativa, encontramos el administrador. Y en algunos casos está el economista. Este profesor es un profesional, es una persona que ha tenido formación académica, ha salido de una universidad. ¿Y cuál es el papel que debería de jugar al interior de un establecimiento de salud? Fundamentalmente al interior de un hospital. ¿Listo? Profesional que se encarga ¿de qué? De administrar los ingresos económicos. A ese hospital ingresan recursos, ya sea por transferencia del Tesoro General de la Nación, en el caso de los hospitales públicos, o ya sea por el aporte que realizan las empresas por sus trabajadores, en el caso de la Seguridad Social. Ese dinerito que está ingresando, ¿saben qué tiene que hacer este profesional? Administrarlos, utilizarlos de la manera más adecuada en todo aquello que vaya a necesitarse. Ese dinerito no debería de ser desviado hacia sus bolsillos. Eso se llama malversación de recursos. ¿Ya? Entonces, administrar los ingresos económicos.
¿Qué más tiene que hacer este señor? Tiene que administrar los egresos y los gastos. Lo que les decía, si ha entrado 1,000, que de esos 1,000 no se gaste la totalidad, que se gaste ya 800, perfecto. Él tiene que administrar eso, tiene que hacer alcanzar ese dinero. Entonces, es otro de las funciones que tiene este profesional que trabaja en un establecimiento de salud. ¿Qué más tiene que hacer? Tiene que evaluar los costos de las prestaciones y los servicios. ¿Qué tal? Yo quiero que me haga una prueba especial. Yo tengo que cotizar. Allí, por ejemplo, en ILASA me han pedido 200 bolivianos por esa prueba. Allí en el laboratorio de la Facultad de Farmacia me han pedido 150. Oiga, ¿dónde me conviene? ¿Dónde es mucho más barato? En ese laboratorio de la Facultad de Farmacia. A eso se llama, ¿saben qué, jóvenes? Evaluar los costos. Yo tengo siempre que buscar los costos que más me beneficien como institución, jóvenes. ¿Listo? Evalúa los beneficios de diversas alternativas, programas, proyectos, tecnologías y cosas. Tiene que evaluar. Y además este señor tiene que gestionar recursos financieros. Si me falta un presupuesto, yo tengo que ir a las instancias superiores y decir, señores, me faltan recursos. Hay que gestionar. Tiene que identificar formas más eficientes de utilización de recursos. Mayor beneficio al menor costo. Si inclusive ve que un médico me está haciendo mucho mal uso del laboratorio, hablar con el director del hospital, decir, doctorcito, me está utilizando laboratorios por vivos y por muertos. Doctor, por favor. El director del hospital se reunirá con el médico y le dirá, oye, a ver qué está pasando. Pero este profesional no puede ir directamente donde el médico, porque el médico le va a decir, ¿vos qué sabes de medicina? Hasta le puede faltar el respeto, ¿no ve? Pero si va a hablar con su director, es otra cosa. Entonces, estos son profesionales que juegan un papel muy importante, particularmente en un establecimiento de salud desde un punto de vista manejo económico. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las determinantes de la economía de la salud? Ahí tienen la portada de nuestro hospital de clínicas. Fíjense ustedes. Tiene una arquitectura muy bonita, muy hermosa, jóvenes. Otra cosa que se quiere, un mantenimiento, pero fíjense, esa arquitectura es bastante envidiable. Alguna vez cuando quieran construir un hospital, ojalá no lo destruyan, esta fachada. Esta fachada es lo más hermoso que hay. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las determinantes de la economía de la salud en un hospital? Bueno, primero, aspectos económicos. Aquí al interior del hospital de clínicas se mueven una serie de aspectos económicos, de recursos económicos. También se mueven recursos sociales, pacientes que van con distintos problemas y que en función de eso se los tiene que realizar la atención correspondiente. También existen problemas de carácter ambiental. A veces, inclusive en horas de la noche, debe ser bastante dificultoso movilizarse al interior del hospital de clínicas, porque todo es oscuro, no hay mucha iluminación, entonces ya se pueden imaginar. Y también aquí tenemos, por ejemplo, temas personales, ya sea con el personal de salud que viene trabajando, ya, médicos, enfermeros, todo el personal, o como también los temas relacionados con los pacientes o los usuarios a quienes estamos atendiendo. Entonces, estos son temas, jóvenes, que en cierta forma se tipifican como determinantes de la economía de la salud. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre la economía y la salud? ¿En qué medida se relaciona? Existe una estrecha relación entre la salud y la economía, donde casi todas las decisiones en la salud tienen implicaciones o repercusiones económicas. Si yo digo a ese paciente, le vamos a hacer una cirugía, por detrás de esa cirugía existe todo un gasto, todo un manejo económico que se tiene que hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas las decisiones, jóvenes. Si yo digo a este paciente hay que hacerle una resonancia magnética, oiga, ese costo de la resonancia magnética es mucho más alto que una tomografía o que un estudio de rayos X. Entonces, todas las decisiones en el campo de la salud, jóvenes, tienen sus implicaciones o sus repercusiones económicas, jóvenes. ¿Ya? La salud de un individuo es una condicionante
del bienestar del capital humano y de mucha importancia para la producción y desarrollo de las instituciones y del país. ¿Qué es lo más importante en un país? La salud de la población, particularmente de la población económicamente activa, de la población en la edad productiva. Porque el aparato productivo de un país se mueve por la participación de esta población. Esta población va de 20 a 60 años. Ustedes en este momento, por ejemplo, son integrantes de la población económicamente activa o de la población en edad de trabajar. Pero, doctor, nosotros no estamos trabajando, estamos estudiando. Evidentemente, ustedes están en un proceso de formación profesional. Pero aquellos que no están en proceso de formación profesional ya se han incorporado inclusive a actividades laborales. Y mantener la salud de esta población es tremendamente importante, porque me tiene que hacer mover todo el aparato productivo. Y el aparato productivo no simplemente es un aparato productivo público o estatal, también el aparato productivo del sector privado, que le tenemos tanto miedo en nuestro país al sector privado. Oiga, el sector privado igualmente hace inversiones, contrata personal, produce, tiene que vender esos productos, posiblemente tenga ganancias, está bien, está en todo su derecho de poder tener ganancias, jóvenes. ¿Quién lo puede llegar a prohibir? Pero sin embargo, aquí en nuestro país nos hemos metido nosotros que las empresas privadas parecen ser fantasmas y les tenemos mucho miedo, y eso no es cierto, jóvenes. Tenemos que empezar a superar ese tipo de barreras. Ojalá algún día lo lleguemos a hacer, ¿ya? La salud es un bien económico, jóvenes. ¿Listo? En el plano microeconómico, la salud habilita a las personas y a las familias para alcanzar el progreso económico en el presente y la seguridad económica en el futuro. La salud llega a constituir la base del aparato productivo de un país. Fíjense ustedes, si hay una familia donde la cabeza de la familia, el papá, tiene una enfermedad oncológica y una enfermedad oncológica que está bastante avanzada. Ese señor ya no puede ir a su trabajo, no puede seguir trabajando. El hecho de no ir a su trabajo, ¿eso va a repercutir en los otros miembros de la familia? Con seguridad, jóvenes. Va a repercutir. Económicamente va a repercutir. Inclusive aquellas personas que han tenido la experiencia de tener entre sus familiares pacientes con patología oncológica. Ya se pueden imaginar la cantidad de dinero que se requiere para atender a los pacientes con patología oncológica. Ellos ya no saben qué hacer. En muchos de los casos hasta tienen que vender la casa, el carro. ¿Por qué? Porque hay un miembro de la familia que está con un problema bastante serio de salud. Y eso implica, ¿qué cosa? En la necesidad de contar con mayor cantidad de recursos financieros. Por eso, como les digo, la salud de las personas tiene mucha importancia, jóvenes. Y desafortunadamente, ¿cuánto de importancia le damos nosotros como ciudadanos? Muy poco. ¿Cuándo nos preocupamos? Cuando estamos enfermos. ¿Y cuándo deberíamos de preocuparnos? Cuando no estamos enfermos. Para evitar llegar a una enfermedad, lo más interesante es evitar o prevenir a que se presenten las enfermedades. Pero eso no se da en la totalidad de la población. ¿Lo ven? Ahora, oferta y demanda de los servicios de salud, jóvenes. Cuando hablamos de la oferta de servicios, es decir, ¿qué ofrecen a la población en el marco de la atención médica? Generalmente nuestros hospitales ofrecen atención médica general y atención médica especializada según niveles de atención. Eso es la oferta. Es decir, ¿de qué te puedo ofrecer? ¿Ya? En nuestros centros de salud están ofreciendo la atención médica general y en nuestros hospitales ofrecen la atención médica especializada y además con subespecialidades. En función de lo que es la oferta de los servicios jóvenes, también se va a dar la demanda en salud. Y la demanda son las atenciones médicas requeridas por la población en función de las necesidades que tienen los pacientes. Entonces, fíjense, también en nuestros establecimientos de salud funciona esta relación de oferta y demanda.
Y lo más interesante es que nuestros establecimientos de salud cada vez ofertan menos. La oferta no es simplemente la atención médica especializada, la oferta también son los horarios de atención, la oferta también son los días en que se atienden. La oferta también, por ejemplo, cuando se atienden horas de la noche. ¡Ah, qué lindo! Este hospital, este centro de salud está ofertando inclusive la atención en horas de la noche. ¡Qué bueno! Pero para llegar a ese tipo de oferta necesitamos recursos, ¿no ve? Porque si en horas de la noche van a prestar atención médica, yo tengo que contratar personal para la atención médica en horas de la noche. Y el personal que trabaja en horas de la noche, inclusive, según la Ley General del Trabajo, debe recibir una remuneración especial. Entonces, fíjense ustedes, todo eso inclusive implica ¿en qué? En gastos económicos. Pero ese tipo de demandas también, por el otro lado, me generan ¿qué cosa? Demandas, ¿no ve? Que la población va a utilizar los establecimientos de salud. ¿Por qué? Porque la oferta es la más adecuada, jóvenes. ¿Entienden? Entonces, este concepto de oferta y demanda en los servicios de salud, desde un punto de vista de la economía de la salud, también funciona, jóvenes. Aquí tienen lo que es el financiamiento del sector salud, jóvenes. ¿Listo? El sector público, ¿sí? ¿De dónde se financia? El Tesoro General de la Nación, lo que les he dicho. El famoso TGN. También se financia a partir de los ingresos propios, pero cada vez con esto del Seguro Universal de Salud, ya los hospitales parece que no tienen ya ingresos propios, porque antes los ingresos propios venían por la consulta, por el laboratorio, por el rayos X, por ese tipo de cosas, o por la cirugía venía. Actualmente parece que hay algo de ingresos, pero son muy pocos. Pero al final de cuentas, todo eso constituye ¿qué cosa? Los ingresos que recibe un establecimiento de salud. También vienen ingresos a partir de la cooperación internacional. Y en eso tienen que tener mucha habilidad, particularmente los que están manejando los hospitales, pues. Aproximarse a organismos internacionales, presentar proyectos en función de poder conseguir más recursos para ese hospital, cosa que a veces nuestros directores no hacen nada de eso, y no lo hacen a veces por comodidad, o en algunos casos porque no saben cómo hacerlo. ¿Listo? También vienen recursos ¿de dónde? De los municipios y de las gobernaciones, jóvenes. Con esto de la ley de participación popular y con esto de la ley de descentralización, vienen pues, recursos a través de los gobiernos municipales y las gobernaciones. Pero no es que vienen porque los gobernadores y los alcaldes sean buenas personas, sino que también los municipios y las gobernaciones están recibiendo recursos ¿de dónde? Recursos del gobierno nacional en el marco de lo que es la ley de participación popular y en el marco de lo que es la ley de descentralización. ¿Ya? Ahora, en el sector de la seguridad social, nosotros no recibíamos recursos del Tesoro General de la Nación y tampoco ingresos propios, aunque también teníamos ingresos propios, enseguida les voy a decir en qué casos. Generalmente el aporte patronal por los trabajadores activos, en este caso el 10%. Yo trabajador activo, si mi sueldo es 10,000, entonces mi institución cada mes tiene que aprobar el 10, que tiene que transferir, aportar a mi caja de salud el equivalente a 1,000 bolivianos cada mes. Esto hasta el día en que yo me retire. A eso se llama el aporte patronal. Pero también en la seguridad social existe el aporte laboral, pero en este caso de los jubilados. Cuando ustedes ven la papeleta de pago del jubilado, allí dice descuento para su caja de salud. En los jubilados. Pero en los trabajadores titulados no hay descuento para la caja de salud. ¿Y saben cuánto aportan los jubilados? El 3% de la renta que están recibiendo. Si su renta es, por decirles, 1,000 bolivianos, ellos están aportando ¿cuánto? 30 bolivianos. 90 bolivianos sería, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces fíjense ustedes, a esto se llama lo que es el financiamiento del sector salud. A través de este financiamiento, a través de estos aportes, se están generando ingresos económicos, tanto en los hospitales como estas, como también, como por aquí ven la fotografía del Hospital Obrero, se generan ingresos. Esos ingresos se los tiene que gastar de la manera más adecuada. Ahora bien, el acceso a los recursos financieros. Si bien es cierto, mi hospital ha recibido recursos financieros, ahora la pregunta yo, ¿cómo accedo? Yo no puedo decir, ¿sabe qué, señor director? Me tiene que dar plata porque a usted le han transferido.
El director me dice, perfecto, yo lo voy a transferir, pero esto lo tenemos que hacer en el marco ¿de qué? De dos instrumentos que están establecidos en el manejo de todas las instituciones. El programa operativo anual. Si ese dinero que me estás pidiendo está previsto en tu POA, si la respuesta es sí, perfecto, te vamos a dar los recursos. Pero si esos recursos que me estás pidiendo no están en tu POA, lo siento mucho. Deberías de haber programado. Así de sencillo. Por eso la elaboración del POA es tremendamente importante. Ahora bien, si lo que estoy pidiendo está en el POA, ¿sí? Allí está establecido inclusive qué actividades, qué metas, qué presupuestos inclusive han programado. A eso yo me tengo que ir a la programación presupuestaria. Y en la programación presupuestaria, con seguridad que está allí previsto, ¿sí? Los recursos que se van a utilizar en el marco de los ingresos y los egresos, pero en este caso por partida presupuestaria, que más adelante les voy a explicar sobre esto de la partida presupuestaria, ¿ya? Entonces, con esto lo que quiero decirles es que en los hospitales, para utilizar los recursos financieros, tenemos que tener el POA, tiene que estar nuestro requerimiento en el programa operativo anual y además tiene que estar también en la programación presupuestaria. Si no está en estos dos instrumentos, no hay recursos, porque a título de qué puedo sacar recursos. Doctor, no sea mala gente, por favor, deme nomás. ¿Qué tal yo por muy buena gente les doy sin respetar el POA, sin respetar la programación presupuestaria? ¿Qué tal les doy cierta cantidad de recursos? Viene la auditoría, me agarra del cuello y me dice, ¿por qué usted está gastando de esa manera? ¿Sabe qué está haciendo, señor director? Está malversando los recursos y por lo tanto usted tiene responsabilidades. Ah, caraspa, no quisiera estar metido en ese marco de las responsabilidades, jóvenes. ¿Qué tal por hacerme a los buenos tipos? Ya me he metido en un señor problema y eso no es lo más adecuado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo accedemos a los recursos económicos en un establecimiento de salud? A través del programa operativo anual y a través de la programación presupuestaria. ¿Ya? Ahora bien, aquí ya entramos a la programación presupuestaria. ¿Ya? Lo que les había dicho, no sé si ustedes se acuerdan, jóvenes, cuando hablamos de la ley SAPO, les decía, tenemos que tener el POA, el Programa Operativo Anual. Y ese programa operativo anual también nos tiene que servir como base para elaborar la programación presupuestaria. Ahora, ¿cómo se elabora la programación presupuestaria? ¿Cómo asignamos presupuestos? ¿Listo? Tenemos que ordenarnos en la asignación de presupuestos, jóvenes. Y esa ordenación, ese ordenamiento que se tiene en la asignación de presupuestos se llama partidas presupuestarias o programación presupuestaria, pero generalmente manejamos más como partida presupuestaria, ¿ya? Y generalmente se manejan 7 partidas presupuestarias. 7 partidas presupuestarias. La primera partida es la partida 1000. Ustedes van a escuchar hablar en muchas instituciones, ya no dicen 1000, la partida 100 dice, pero es la partida 1000. Y esta partida 1000, ¿qué tipo de presupuestos, para qué tipo de presupuesto sirve? Sirve para la asignación de presupuestos en el marco de lo que son los servicios personales. En la partida 100 están todos los recursos que vamos a utilizar en el tema de recursos humanos. Nada más que recursos humanos. Aquí, equipamientos, medicamentos, no, están en otras partidas presupuestarias. ¿Listo? Entonces, en la partida 100 o la partida 1000 está lo que son servicios personales. Fíjense aquí en la fotografía. En la primera fotografía, aquí está todo un equipo médico, ¿lo ven? ¿Listo? Y en la fotografía de abajo está todo el equipo del servicio quirúrgico. Todos ellos son personal que trabaja en una institución. Cada uno de estos señores, con seguridad que recibe una cierta remuneración económica, tienen un salario. El salario que ellos reciben tiene que estar asignado en alguna partida presupuestaria. Tiene que haber un presupuesto. Y esa partida presupuestaria es la partida 1000, servicios personales. ¿Qué está en la partida 1000?
Remuneración al personal de planta. Todos estos señores tienen un salario, es personal de planta. Entonces, tiene que estar presupuestado la cantidad de dinero que yo necesito para pagarles a todo este personal, ¿listo? Para pagarles a todo este personal su salario mensual. Y cuando lleguemos, y cuando hablamos de salario mensual, estamos hablando de 12 salarios, 12 meses del año, y además tiene que estar también establecido, ¿qué cosa? Su aguinaldo. En otras palabras, es la asignación de 13 salarios. ¿Listo? Tanto de los que están aquí arriba como los que están de aquí abajo. Pero son personal de planta. Por eso se llama remuneración del personal de planta. Entonces tiene que hacer un relevamiento de qué cantidad de personal, porque no, el sueldo no es lo mismo de las enfermeras, de los médicos, de los técnicos, de los bioquímicos, de los psicólogos, no es el mismo salario. Entonces tiene que hacer todo un levantamiento de información, jóvenes. ¿Ya? Luego en esta partida está la remuneración por creación de ítems. ¿Qué tal? Yo para el próximo año necesito 2 cardiólogos y necesito, por decirles, 2 traumatólogos. Entonces, en esta partida 1000, tengo que abrir un capítulo, es decir, creación de ítems. Entonces, voy a contratar 2 traumatólogos. La primera pregunta, ¿sus traumatólogos a tiempo completo o a medio tiempo? Porque no es lo mismo el salario, porque el salario a tiempo completo es más alto y el salario a medio tiempo es mucho más bajo. Entonces, ¿esos traumatólogos vamos a contratar por todo un año? Sí. Entonces, ese salario que voy a asignar lo tengo que multiplicar por 12. Pero también estos señores, como van a estar contratados, tienen derecho al aguinaldo. Entonces, tengo que pagar 13 sueldos. ¿Me entienden? A eso se llama la remuneración por creación de ítems. ¿Ya? Luego, la remuneración de personal a contrato. ¿Qué tal? Mi cirujano ha salido de vacación. Y como es un cirujano que tiene bien trabajando muchos años, 2 meses de vacación tiene. Alguien lo tiene que reemplazar. Entonces necesito contratar un cirujano para que me reemplace a ese mi médico que ha salido de vacación. Únicamente por 2 meses. Pero para contratar a ese profesional que voy a contratar, necesito presupuesto, necesito dinero. Entonces aquí en la partida 1000 tengo que poner remuneración por personal a contrato. ¿Se dan cuenta? Luego, hay una otra categoría profesional para el conocimiento de ustedes. El sueldo básico de un médico en este momento en Bolivia es aproximadamente de 7.000 bolivianos. ¿Ya? Pero los médicos tienen la oportunidad de hacerse calificar la categoría profesional. ¿Y qué es la categoría profesional? Es el reconocimiento a los años de especialización del médico. ¿Listo? Generalmente se pide de que ese médico debería de tener la especialización durante 3 años. Eso lo tiene que demostrar con documentos, con una serie de cosas. Si ese médico me demuestra de que ha hecho su especialidad, se ha hecho durante 5 años, por decir, especialidad y subespecialidad, entonces ya ha cumplido suficientemente. Si ese médico, por ejemplo, en ese momento yo le califico la categoría y le digo, señor, le corresponde la categoría. ¿Ya? Y la calificación de la categoría no simplemente lo hace el director, sino que lo hace un comité. En ese comité inclusive está el colegio médico, están todo un grupo de profesionales que tienen que revisar la documentación. Ese profesional ha calificado la categoría. Entonces le corresponde el 100%. Su salario de 7.000 se va a transformar, ¿saben en cuánto? En 14.000. Entonces yo tengo que tener presupuestado, pues si le voy a incrementar de 7.000 a 14.000, oiga, yo tengo que tener dinero, ¿no ve? Entonces tiene que estar presupuestado en esta partida 1000. Lo mismo el escalafón médico. El escalafón médico es el reconocimiento que se hace al médico por el mérito profesional. Ya no únicamente por su formación especializada, sino por el mérito profesional. Y también se le asigna un cierto monto de dinero, pero en el marco de lo que es el escalafón médico. ¿Ya? Actualmente, si usted me pregunta, la categoría del escalafón médico está funcionando, está paralizado por los problemas económicos, porque el mismo colegio médico no sé a qué se está dedicando, pero
hay muchos de los médicos que ni siquiera han logrado ingresar con ítems a trabajar en muchas instituciones. Muchos médicos están trabajando a contrato. Y aquí nadie dice nada. El colegio médico, bien, gracias. ¿Y por qué bien, gracias al colegio médico? Porque los miembros del colegio médico, cada uno de ellos tienen sus trabajos, tienen ítems. Entonces a ellos no les aprieta el zapato, no les molesta nada. Sin embargo, lo que más molesta en estos casos son a las nuevas generaciones de médicos. Por eso, jóvenes, yo nunca he estado de acuerdo con el colegio médico. Nunca. Porque el colegio médico igualmente es un grupito, un grupo de amigos que trabajan más en beneficio de ese grupo y no trabajan en beneficio de realmente de aquellos profesionales que están soltaditos, que ni siquiera tienen trabajo. ¿Se dan cuenta? Bueno, también tiene que estar presupuestado el escalafón médico. Tiene que estar presupuestado también los aportes al régimen de corto plazo. Por cada uno de estos médicos tenemos que pagar a su seguro de salud. ¿Se dan cuenta? Si gana 10.000 uno de mis médicos, parece mi médico cada mes 1.000 bolivianos. Pero como es un año, tengo que asegurar 12.000 bolivianos por cada uno de ellos. Pero también eso tiene que estar, ¿qué cosa? Presupuestado. También tiene que estar presupuestado las vacaciones, jóvenes. Cuando un trabajador sale de vacaciones, como estás de vacaciones, no estás trabajando 2 meses, no tienes tu salario, no, un ratito. Él va a tener su salario. Pero su salario por concepto de vacaciones tiene que estar presupuestado. Entonces, fíjense, esta partida es bastante interesante, la partida 1.000 jóvenes. ¿Listo? Ahí tienen la partida 2.000. ¿Qué cosas podemos presupuestar en esta partida? Material de suministros, material de escritorio, cuadernos, bolígrafos, borradores, material de limpieza, champú, haces, escobas, trapos, no sé. Alimentos y utensilios. En los hospitales necesitamos platos, vasos, tenedores, cucharas, cucharón, todo lo que ustedes quieran. Materiales y artículos de construcción y reparación. En mi hospital le tengo que por lo menos poner una pintadita a la fachada o hacer pintar las puertas, los muebles. Entonces tengo que presupuestar materiales y artículos de construcción y reparación. En esta partida lo más interesante, ¿saben qué es? Son los productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio. En esta partida, jóvenes, cuando hablamos de productos químicos, farmacéuticos y laboratorios, ¿qué tengo que presupuestar aquí? Todos los reactivos que se utilizan para hacer estudios de laboratorio. Ni se imaginan ustedes la cantidad de reactivos que se utilizan. Yo tengo que establecer inclusive cuánto de dinero vamos a utilizar para comprar qué cantidad de reactivos, para hacer qué cantidad de pruebas durante todo un año. En esta partida también yo tengo que presupuestar, ¿saben qué cosas, jóvenes? Los medicamentos, productos farmacéuticos. Aunque esto no se ve mucho en el sector público, porque en el sector público al paciente le dicen, vaya y cómprese, mientras que en la seguridad social generalmente las cajas tienen que dar los medicamentos. ¿Listo? Yo en la banca privada, por concepto de productos farmacéuticos, ¿saben cuánto presupuestaba, jóvenes? 28 millones de bolivianos para un año, a nivel nacional, para que con esos 28 millones de bolivianos compre medicamentos para la atención en los centros de salud y la atención en los servicios de hospitalización a nivel nacional. Y tenía que presupuestar. Aquí nos trata de decir, a ver, ¿cuánto presupuestamos? No, se tiene que manejar criterios técnicos. ¿Qué tipo de medicamentos? ¿Qué cantidad de medicamentos? Si el año pasado, por decir, se he utilizado 100 aspirinas, este año voy a seguir utilizando 100 aspirinas o voy a aumentar. Y si vas a aumentar, ¿por qué está aumentando las aspirinas? Para que ustedes tengan una idea, joven, la complejidad que tiene. ¿Listo? También en esta partida 2.000 está la parte de combustibles y lubricantes. ¿Qué está en combustibles? Está la gasolina, jóvenes. ¿Sí? Si tengo ambulancias, si tengo inclusive vagonetas para los ejecutivos, oiga, esas ambulancias, esas vagonetas no funcionan con agua bendita, funcionan con gasolina, ¿no ve? Y la gasolina tiene un precio, tiene un costo, jóvenes. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer la estimación de qué cantidad de gasolina voy a utilizar. Y no únicamente gasolina, también esos autos que requieren aceites, necesitan lubricantes, ¿no ve?
También tengo que presupuestar todo ese tipo de cosas. En esta partida también presupuestamos las prendas de vestir o ropa de trabajo. Yo soy el director del Hospital de Clínicas, necesito que todo mi personal tenga ropa de trabajo. En el caso de los médicos, a que tengan su pijama y su guardapolvo. En el caso de las enfermeras, su guardapolvo, incluso hasta calzado se les da, jóvenes. Inclusive yo necesito comprar ropa de trabajo para el personal que va a entrar, por ejemplo, al quirófano. Gorros, barbijos, botas, pijamas especiales, jóvenes. Entonces, todo eso, jóvenes, se llega a presupuestar, ¿saben qué? En esta partida 2000. ¿Listo? Luego tenemos la programación presupuestaria partida 3000. Y en la partida presupuestaria 3000, servicios básicos. Tengo que presupuestar agua, luz, gas, teléfono. Si en el hospital tenemos internet, también, porque el internet nadie me va a dar gratis. Servicios de arrendamiento, oiga, pucha, me tengo que alquilar un lugar para que funcione mi servicio de fisioterapia, porque aquí en el hospital ya no tengo espacio. Me voy a alquilar un lugar donde va a funcionar mi servicio de fisioterapia. Entonces tengo que pagar, ¿qué cosa? El alquiler. Entonces, ¿qué cantidad de dinero voy a necesitar para el alquiler? Tiene que estar inserto en esta partida 3000. ¿Listo? Luego, la compra de servicios médicos especializados. Necesito que a mi paciente me lo hagan una intervención quirúrgica del corazón y voy a comprar servicios de la clínica belga de Cochabamba. En la clínica belga no me lo va a hacer gratis, ¿no ve? Me van a hacer la intervención quirúrgica, pero me van a cobrar. Yo tengo que tener dinero para cubrir la compra de servicios médicos especializados externos. ¿Listo? También la compra de servicios de laboratorio. Yo necesito de que me hagan pruebas especiales de laboratorio. ¿Listo? Vengo aquí al laboratorio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que tiene un laboratorio muy bonito, y allí donde están haciendo pruebas especializados. Entonces voy a venir y le voy a decir, véndame servicios, hágamelo a estos pacientes y dígame cuánto cuesta. Entonces lo que me vayan a pedir, lo que me vayan a cobrar, yo lo tengo que tener presupuestado porque de allí tengo que pagar. ¿Me entienden? ¿Ya? Luego los servicios de comunicación. En este caso, por ejemplo, si voy a utilizar internet, como el caso de la banca privada, donde estamos a través de nuestro sistema informático conectados en Z a nivel nacional, entonces este mi sistema de comunicación hace nomás de que yo tenga que tener necesidades en cuanto a la utilización de recursos financieros para cubrir mi servicio de comunicación. Inclusive el software médico no es tan barato, jóvenes. Nosotros cada 10 años llegábamos a cambiar todas nuestras computadoras, jóvenes, porque ya se quedaban obsoletas y teníamos que tener dinero para comprar las nuevas computadoras. Ese costo de las nuevas computadoras tenía que asignar en los servicios de comunicación, ¿ya? Luego tenemos los pasajes y viáticos del personal. Por ahí inclusive el personal tiene que viajar al interior. Entonces, los pasajes en avión de ida y vuelta, ¿quién tiene que cubrir? La institución. Y además, si ese ejecutivo está viajando a Santa Cruz y va a estar 3 días, y por día que esté allí en Santa Cruz le tengo que dar sus viáticos. Y eso se traduce en un monto económico, jóvenes, en pasajes y viáticos. Yo cuando era gerente general he viajado a todo lado, jóvenes. Hasta me cansaba de viajar, ya no quería viajar, ¿te dan cuenta? Pero lo tenía que hacer porque mis funciones estaban ver de cerca todo el trabajo que hacían en los diferentes departamentos. Luego también instrumental médico quirúrgico, menor, pero aquí el instrumental menor médico quirúrgico. Necesitamos termómetros, tensiómetros, necesitamos estetoscopios, necesitamos algún material. Aquí también se tiene que asignar inclusive los recursos financieros que yo voy a utilizar, ¿ya? Luego tenemos la partida 4000. Transferencia, asignaciones y subsidios. En este caso, particularmente las cajas de salud, ahí existen transferencias internas. Cada una de las cajas de salud hace transferencia, ¿a dónde? Al Ministerio de Salud y a la SUS. Al Ministerio de Salud, ¿saben cuánto aporta en cada una de las cajas? El 3% del total de su ingreso.
Ya se puede imaginar la cantidad de platita que recibe el Ministerio de Salud por concepto de aportes de las distintas cajas de salud. ¿Y en qué utiliza el Ministerio de Salud? Disque en la medicina preventiva, comprando vacunas. Y lo más interesante a veces es que el Ministerio de Salud, cuando nosotros en la caja de la banca privada necesitamos vacunas, nos decían, no hay vacunas. Entonces, ¿y qué están haciendo con los aportes o con la transferencia de dinero que estamos haciendo? Inclusive el Ministerio de Salud en la anterior gestión estaban malversados estos recursos. La transferencia que hacían las cajas de salud al Ministerio de Salud se lo han utilizado inclusive para becar a su gente para que vayan a hacer cursos fuera del país. Y la Contraloría no dice nada, no fiscaliza nada. ¿Listo? También las cajas de salud aportan a la SUS. Y a la SUS antes se aportaba el 1%, ahora se aporta el 0,5%. Y con ese dinero, ¿qué hace la SUS? Casi nada. Más se dedican de viajar por aquí, viajar por allí, de hacer unos cursitos por aquí, punto. Pero la SUS nunca da asistencia técnica a las cajas. ¿Por qué? Porque su personal que trabaja no es personal técnico, no es personal competente. Pero sin embargo, las cajas, cada una de las cajas hace sus aportes. Pobre de aquella caja que no haga su aporte, le va a caer el ASUS encima. Con auditorías le va a poner multas inclusive. Entonces, para esas transferencias, también tengo que presupuestar, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Luego tengo los subsidios, especialmente las cajas de salud. El subsidio o la baja médica por enfermedad, por maternidad y por riesgos profesionales. Igualito, jóvenes, yo tengo que dar cobertura, ¿ya? ¿Por qué tal? Yo estoy con baja médica de 10 días. Es 10 días de baja médica. ¿Quién lo va a cubrir? ¿La empresa donde trabajo? No. Lo va a cubrir mi caja. Entonces, para cubrir esa baja médica de 10 días por enfermedad, tiene que estar presupuestado. Entonces, en este caso se manejan los datos de qué cantidad de dinero hemos utilizado en bajas médicas por enfermedad el año pasado, qué cantidad de dinero hemos utilizado por bajas médicas por maternidad y qué cantidad de dinero hemos utilizado por riesgos profesionales. En función de eso se hace más o menos una estimación y se hace una nueva asignación presupuestaria. Tal vez un poquito más, pero se hace. ¿Ya? Luego también tiene que estar presupuestadas las jubilaciones. ¿Qué tal? Yo me he jubilado. He trabajado 30 años en la seguridad social. Me tienen que pagar mis beneficios sociales. ¿Y saben cuáles son mis beneficios sociales? En la caja donde he trabajado, me tienen que pagar un sueldo por año trabajado. ¿Qué tal? Mi sueldo era 10,000 bolivianos. Y como he trabajado 30 años, me tienen que dar 30 sueldos, cada sueldo de 10,000 bolivianos. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense ustedes la cantidad de dinero que tengo que asignar por concepto de ¿qué? De jubilaciones. ¿Eso corresponde a qué? A programación presupuestaria, pero en la partida 4,000. Aquí tienen la partida 5,000, jóvenes. En la partida 5,000 están los bienes, muebles e inmuebles. Aquí inclusive podemos comprar con esta partida muebles de oficina. Necesito escritorios, sillas, mesas, ¿sí? Equipos de oficina, computadoras, material educativo, audiovisuales, retroproyector, lo que ustedes. Lo más interesante aquí está aquel que está subrayado, equipo médico y de laboratorio. Fíjense ustedes en esta fotografía que está, fíjense, es un quirófano, este es el equipamiento médico. Y es un equipamiento médico que tiene un costo bastante elevado. Entonces, yo tengo que presupuestar más o menos qué cantidad de dinero voy a necesitar para esto. ¿Ya? Luego tengo también el instrumental médico y de laboratorio. Aunque ustedes no me crean, parecería ser sencillo, jóvenes, es tremendamente complejo hacer una programación del instrumental médico. Y además, ¿qué tipo de instrumental médico vamos a utilizar? El instrumental médico de primera calidad, de alta calidad, son aquel instrumental médico de procedencia alemana, especialmente el Esculapio. Esos bisturís, esas tijeras son pues una joya, jóvenes. Y en la clínica de la Caja de Salud de la Banca Privada de Obrajes, ese tipo de instrumental está funcionando.
Pero existe el riesgo de que me roben, ¿no? De que mi cirujano se ponga en el bolsillo, se lo puedan llevar pinzas, tijeras, bisturís, ¿no? Pero ¿saben qué hemos hecho nosotros en la banca privada? En cada uno de estos, de este instrumental, le hemos puesto un chip. Y por lo tanto, sabemos dónde está el instrumental. Y si el médico se ha puesto al bolsillo y está saliendo, en el momento de salir, chip, 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 se va a empezar a activar la alarma. Y le va a decir qué está llevando. Esto, ¿saben por qué hemos hecho? Por precautelar, para que no nos roben. Es el otro gran problema en nuestros hospitales. Mis médicos, mis enfermeros, personal, oiga, pucha, son muy amigos de lo ajeno. Dicen, aprovecharé, me lo llevaré. Olvídense, cara. Ojalá algún día cambiemos esa conducta. Y es una conducta bastante deplorable. Entonces yo tuve que optar eso en la banca privada, ponerles un chip. Y por lo tanto, a partir del chip, aquí no a nadie me roba nada, pues. Porque voy a saber a través del chip dónde está. ¿Se dan cuenta? Luego, en esta partida llevo presupuestar vehículos y equipos de transporte. ¿Qué tal yo quiero comprar una ambulancia o 2 ambulancias? Aquí lo tengo que asignar. Bienes inmuebles, quiero comprar terrenos, quiero comprar edificios. También en esta partida. Quiero comprar las licencias para el funcionamiento de mi sistema informático, del software. También aquí en esta partida tengo que ir asignando. ¿Listo? Y finalmente la programación presupuestaria en la partida 6.000. Servicios de la deuda pública y disminución de otros gastos pasivos. Gastos de vengados no pagados. ¿Qué tal? Por decirles, me están construyendo, digamos, unos consultores, tenía que pagar 50.000 bolivianos, pero se me ha acabado únicamente, he acabado de pagar hasta el mes de diciembre 20.000. Hay un saldo de 30.000. Ese saldo de 30.000, entonces lo tengo que devengar para el siguiente presupuesto. A eso se llaman los gastos no devengados, ¿ya? O no pagados. Pago de beneficios sociales. Aquí igualmente tengo que insertar la cantidad de dinero que van a estar para el pago de beneficios sociales. Pago por comisiones también son requerimientos que se requieren al interior de una institución. Aquí tiene la partida 7.000. Aportes al Ministerio de Salud, aportes a la SUS, aporte a pensiones y jubilaciones, pensiones vitalicias, becas y demás cuestiones. ¿Listo? Finalmente, jóvenes, para acabar con esta presentación, para no hacerlo mucho más largo. Hasta aquí ustedes han tenido la oportunidad de ver las partidas presupuestarias que utilizamos, ¿sí? Dentro de lo que es la programación presupuestaria, ¿ya? Por eso tiene un nivel de complejidad. Esto a que me amerita incluso un manejo técnico, ¿ya? Bueno, particularmente a través de los cursos de formación, trabajo en el Banco Mundial, yo conozco bastante bien, inclusive durante casi 20 años he tenido que estar manejando este tipo de programaciones presupuestarias y afortunadamente con muy buenos resultados. Y los recursos que siempre hemos utilizado, siempre hemos tenido excedentes a favor, jóvenes. ¿Por qué? Porque los recursos los hemos manejado de la manera más adecuada, jóvenes. De eso se trata, ¿ya? Ahora bien, el proceso de manejo de recursos financieros. ¿Cómo yo tengo que manejar recursos financieros? Primero, a través de una formulación presupuestaria. Las instituciones de salud, hospitales y centros de salud, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer una formulación presupuestaria, inclusive asignando recursos en cada una de las partidas. Pero para asignar esos recursos en cada una de las partidas, antes tienen que tener la programación operativa. Allí en el POA tiene que estar anotado y del POA se traslada a la programación presupuestaria y se pone la formulación presupuestaria por partidas dependiendo de qué rubro se trata. Luego viene la aprobación. Esa formulación presupuestaria tiene que ser aprobada. ¿Y dónde lo aprueban? Generalmente en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El gobierno es donde aprueba. En el Ministerio de Finanzas hay una unidad donde trabajan profesionales. Dice que son especialistas en el área de la salud, pero con muchos vacíos, con muchas inconsistencias en algunos casos. Cuando yo trabajaba en el INASES, en una oportunidad me llaman del Hospital Obrero y me dicen, doctor, nos han recortado en el presupuesto la alimentación a los pacientes. Oiga, hemos tenido que ir al Ministerio de Economía.
Nos hemos reunido con los técnicos. A ver, explíquenos, ¿por qué han recortado ustedes la alimentación de los pacientes del Hospital Obrero? No, ¿por qué no corresponde? ¿Cómo que no corresponde? ¿Eso quiere decir entonces que los pacientes del Hospital Obrero no van a tener la alimentación correspondiente? Porque si no nos están dando el presupuesto, entonces no van a tener la comida. Ay, nosotros no sabíamos eso, fíjense ustedes, las metidas de pasta. Entonces tiene que haber una aprobación. Después de la aprobación viene la ejecución presupuestaria. A partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre es donde se tiene que hacer la ejecución presupuestaria. Y sin embargo, también dentro de ese proceso de enero a diciembre tiene que ponerse en marcha el control y seguimiento presupuestario. ¿Cómo estamos gastando? Ya ha pasado 3 meses, a ver cómo va. Entonces se tiene que hacer seguimiento. En muchas de las instituciones jóvenes, como no hacen seguimiento, todo eso lo acumulan para los 2 últimos meses del año. Y por eso inclusive van a escuchar la ejecución presupuestaria del 40%. Oiga, si apenas han gastado el 40%, entonces ¿para qué han pedido más cosas? ¿Se dan cuenta? Y eso es precisamente por falta de lo que es el control y seguimiento. ¿Listo? Ahora, uso de recursos financieros en salud. ¿Para qué utilizamos los recursos financieros? Lo que ya les había hecho. Para la consulta médica, para los medicamentos, para las pruebas de laboratorio y los estudios de imagenología, que los necesitamos estos recursos jóvenes. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? También los recursos financieros los podemos utilizar en recursos humanos, el personal, dependiendo de la carga horaria, medio tiempo, tiempo completo, sueldo básico, aguinaldo, categoría profesional, escalafón médico, beneficios sociales, toda esa gama de cosas, ¿sí? Aporte al seguro de salud del 10%, me gusta, no me gusta, tengo que aportar. No, pero doctor, si es el personal médico, personal de enfermería, ¿por qué usted va a tener que aportar? Igualito tengo que aportar, porque no únicamente por el hecho de que es médico o enfermera no tengo que aportar, porque no, también ellos requieren medicamentos, estudios, laboratorios, lo que ustedes quieran. Tiene que haber recursos para que también esta gente pueda recibir la atención correspondiente. Luego, la cobertura de atención al seguro de salud, sean titulares o beneficiarios. Particularmente en las cajas atendemos a los trabajadores y a sus dependientes, esposas, hijos. También necesitamos recursos para cubrir esto de las bajas médicas. ¿Se dan cuenta? Porque hay baja médica, se tiene que cubrir sí o sí. Y en este caso, las cajas son las que tienen que cubrir. Luego también acá tenemos el uso de recursos financieros en salud para la atención de pacientes. Cobertura de atención médica. Ambulatorio hospitalario, que no es lo mismo. La atención en un centro de salud es mucho más bajo que la atención médica en un ambiente hospitalario, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Pero los tengo que cubrir. Luego, la cobertura de atención médica por tipo de patología, enfermedad aguda o enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas me van a sacar, jóvenes, el ojo de la cara porque cuestan, pero cualquier cantidad de dinero. Inclusive ustedes han escuchado hablar de los medicamentos monoclonales. Son buenos medicamentos, jóvenes, pero lo malo de estos medicamentos tienen un costo bastante elevado. Incluso hasta les podría decir un costo prohibitivo. ¿Se dan cuenta? Pero en muchos de los casos sí o sí tenemos que utilizar. Y por lo tanto la institución en qué incurre en mayor cantidad de gastos. ¿Ya? Luego, también esto de la atención de los pacientes, los certificados de incapacidad temporal o la baja médica que les decía, también necesitamos utilizar recursos en ese sentido. Y finalmente, el uso de recursos financieros en salud, particularmente para los materiales y servicios generales. ¿Necesito dinerito para qué? Para el equipamiento. Necesito de recursos financieros que tienen que estar presupuestados, los voy a utilizar en materiales de laboratorios, de activos, pipetas, microscopios, equipos semiautomáticos, automáticos para procesar distintas pruebas. Jóvenes, es cualquier cantidad de dinero. Luego, material de escritorio, inclusive bolígrafos, marcadores, lápices, hojas, cuadernos, borradores, todo lo que ustedes consideren que se requiere, jóvenes. Y también hay que ejercer un control, porque aquí el personal pide y pide, necesito hojas, necesito hojas. Oiga, las hojas a veces desaparecen de la noche a la mañana, caramba. O los bolígrafos. Porque nuestra gente a veces está mal acostumbrada, pues se llevan hojas, se llevan inclusive bolígrafos. Oiga, ya pues,
Dejemos de ese tipo de cosas, ¿listo? Servicios básicos, agua, luz, gas, internet, teléfono. Eso no es gratis, nadie nos regala gratis. Eso tiene que estar presupuestado, se tiene que manejar de una u otra manera. Servicios de alimentación a mis pacientes, pucha, les tengo que dar su desayuno, su almuerzo, su té y su cena. Y en algunos lugares hasta les dan meriendas, jóvenes. Y no simplemente a los pacientes hospitalizados, también al personal de salud que está de turno. Entonces, todo eso amerita, ¿qué cosa? La utilización de recursos. ¿Listo? Luego, servicios de transporte, ambulancias. Si voy a comprar ambulancias, tengo que contratar chofer. Si a ese chofer incluso tengo que pagar un sueldo, tengo que comprar gasolina, no sé qué cantidad de gasolina, tengo que comprar los aceites, tengo que comprar los repuestos. Y lo peor todavía, si esa mi ambulancia lo utiliza más para ir a comprar hamburguesas, no sé por dónde, oiga, eso tampoco no está justificado. Por eso yo no soy muy partidario de las ambulancias, jóvenes. Y a lo menos esa mi ambulancia, pues, ¿qué tal? Lo ha chocado más el chofer, porque ha estado manejando en estado de ebriedad. Pocha, la reparación de esa ambulancia, de ese, pocha, nos metemos en más de un problema. Pero sin embargo, todo eso lo hay que asumir en función de cómo está organizado y cómo está funcionando la institución, jóvenes. Entonces, como verán, jóvenes, el manejo de recursos económicos o la economía de la salud, jóvenes, tiene nomás un nivel de complejidad ya en los establecimientos de salud. Por eso, inclusive, como ustedes habrán podido ver, tiene una serie de aspectos, jóvenes, que están vinculados fundamentalmente con este tipo de temas. ¿Listo? Entonces, ya para acabar la clase, jóvenes, me gustaría la participación de por lo menos de dos de los que están en la clase. Sharon Linda, habilita tu cámara y tu micrófono, por favor. Aquí, doctor, ¿se me escucha? Bien.